Bueno, yo vengo de cine, series de acción, ¿vale? Soy Blanca. Y bueno, ya vi la película, me encantó. Y luego también una pregunta para ambos, que qué os atrajo del personaje para aceptar esta película bueno, y para trabajar con el director Sesgal. ¿Qué me atrajo a mí? Yo nunca había trabajado con Sesgai, entonces me hizo mucha ilusión. Tiempo antes me había ofrecido otra de las historias de la película con otro actor, pero no pude por fechas. Entonces yo no iba a estar en la peli y mi historia la iba a hacer una actriz que es muy amiga mía y en el último momento no pudo hacerla. Entonces me llamó Saeski y me dijo: Ana, si puedes, me encantaría que hicieras tú esta historia y tal. Y no me lo pensé porque me apetecía mucho currar con él. No había currado nunca con Chino Darín ni con Javi Rey. Y a mí lo que me atrajo del personaje de Laura tiene mucho que ver con esta cosa del patetismo, de cuando estás en una situación en la que no sabes cómo salir de ella y empiezas a meterte en una bola que cada vez se va haciendo más grande, empiezas a huir hacia adelante, que desde fuera y con la distancia y desde la barrera te puede hacer gracia, pero en el momento lo pasas fatal. Y me parecía muy divertido y me parecía todo como muy buen pack. Y no te equivocaste. Bueno, yo coincidí por primera vez con Sesc en la ciudad y descubrí su mundo y me quedé prendado y con muchas ganas de seguir trabajando con él. Y cuando me propuso este guión, pues me tiré de cabeza. O sea, es un amigo y es un director al que admiro y que siempre me ofrece personajes diferentes. Y sobre todo este personaje me parecía muy luminoso, muy positivo y me gustaba el mensaje que había detrás, ¿no? De esta historia y del personaje, ¿no? Alguien que es capaz de, bueno, de asumir las cosas, que parece una cosa, parece que sea un tipo que está a la deriva, ¿no? Es ese personaje que se ha equivocado de plató y está pidiendo perdón por existir, pero que se acaba revelando como alguien que tiene un mundo interior rico y misterioso y que les restriega por las narices a sus amigos que tienen prejuicios, ¿no? Porque aquí hoy en día todo el mundo es muy abierto y muy enrollado y parece que todo el mundo es muy tolerante, pero hay muchos prejuicios aún en muchos sentidos y no voy a desvelar de qué va la historia porque tiene un giro muy interesante. No sé más. Bueno, yo soy Telma de Los Lunes Seréfilos y quería hablar del tema de la comedia porque siempre se dice que hacer reír es mucho más difícil que hacer llorar en el cine, aunque obviamente todo tiene su complejidad. Entonces sí que es cierto que cuando vais a hacer drama, a nivel actoral cada uno tiene su método para conseguir esas emociones o esos sentimientos de los protagonistas, pero quería saber en la comedia cómo funciona, cómo esa búsqueda del personaje. Bueno, yo creo que en el fondo lo que se busca es la verdad, ¿no? Claro. Y siempre es lo mismo, es un tema de medidas a veces, Y de ritmo, ¿no? de ritmo y de acento. Si sueltas una réplica más tarde de lo previsto, ahí surge comedia, ¿no? Entonces los personajes, la comedia es, en principio es lo mismo que el drama, pero con otro punto de vista y otra óptica, porque los personajes sufren o se equivocan o viven algún accidente que les coloca en una situación de vulnerabilidad y en la comedia pues se exagera y se lleva hacia la sonrisa y la empatía del espectador con ese problema que tiene el personaje, pues hace que surja esa comunión, ¿no? Entonces yo creo que en principio es lo mismo y todos los actores queremos hacer comedia y drama y películas de época y películas épicas y queremos hacer muchas cosas variadas y es a veces la industria la que te lleva hacia un lado o te encasilla o no te permite hacer cosas diferentes. Yo creo que también es difícil encontrar películas como las películas de Sesgai, que es un humor sutil y no tan evidente y donde también siempre late por debajo
un punto de melancolía, un punto de tristeza, un punto de patetismo que está rozando la lagrimilla y la sonrisa, ¿no? En este caso esta película no es de carcajada y no es de gag detrás de gag, ¿no? Te quedas con esa sonrisa congelada de decir, uy, creo que somos un desastre, no sabemos gestionar nuestras emociones, nuestras relaciones, bueno, de alguna manera desnuda las miserias humanas y creo que ese es un poco el punto fuerte del humor de Sesc, ¿no? Lo has contado muy bien. ¿Qué se dice después? Es que yo ya ahora qué digo. He contado el final, ¿no? Es que lo has contado muy bien. Yo soy Nuria de Basión. Querías haceros dos preguntas en una. Bueno, yo pienso que es un humor reflexivo, la película, que me ha gustado mucho. Y pienso que se sacan 5 moralejas de cada una de las historias. Yo he sacado que de la vuestra, de la tuya, es el problema de los prejuicios y de la tuya es que realmente la vida hay que querer a quien quieres en el momento que quieres, no hay que esperar. Os preguntaría si hacéis la misma reflexión que yo y qué punto de unión creéis que tienen las 5 historias. Sí, estoy de acuerdo con tu reflexión. Yo creo que mi historia, otra reflexión que yo hago de mi historia es que hay que ser honestos con lo que sentimos. Y muchas veces es muy difícil ser honesto con lo que sientes y eso te hace ser muy difícil, o sea, te hace ser muy complicado ser honesto con la persona con la que estás o con quien tienes que serlo. Pero que en la vida hay que ver a los problemas de cara y enfrentarse a ellos. Y para mí el punto de unión entre todas las historias creo que tiene que ver con el miedo que le tenemos a la vulnerabilidad, a la falta de control, al no saber gestionar ciertas emociones o ciertas situaciones que nos hacen entrar en situaciones muy patéticas, muy embarazosas, de gestiones emocionales malísimas y como de engaños, de cómo a veces nos hacemos mucho lío cuando lo ves con perspectiva y desde la barrera te das cuenta de que en realidad ser honesto y enfrentarte es mucho más sencillo de lo que parece. Creo yo. Sí, Cuestión de valentía, ¿no? Yo estoy a favor de esto que dices. Creo que también, hablando de la historia en la que yo estoy metido, es una historia que habla efectivamente sobre los prejuicios de cada uno con respecto a los demás, con respecto a lo que desean ellos mismos y lo que cada uno se permite ser, ¿no?, en esta vida. Entonces, creo que también es algo que late en todas las historias, los prejuicios de lo que uno tiene que ser o lo que tiene que aparentar y lo que es realmente, y esa lucha que hay entre lo que quieres ser y lo que te permites ser, ¿no? Eso es algo que creo que pasa en todas las historias, ¿no? Hay como una lucha entre la apariencia social, la máscara social de lo que se supone que tienes que hacer, cómo tienes que comportarte y cómo te sientes de verdad interiormente, ¿no? Y entonces en la historia esta en la que estoy yo, la historia de Sandra, también hay algo de los demás, ¿no?, de la empatía de los unos a los otros, a entender cómo son las otras personas y aceptarlas, ¿no?, como tal. Entonces hay un mensaje como de aprendizaje a la tolerancia, a la comprensión y a la diferencia, es decir, yo no soy como tú y déjame mi tiempo para descubrir lo que quiero y lo que voy a hacer, ¿no? A veces hay algo impositivo desde fuera, ¿no?, para que la gente tenga que ser de una manera que les acaba frustrando, ¿no? Entonces todo esto desde ese tono de ligero y de humor y de desdramatización, ¿no?, que es lo que late en esta historia. ¿Y el punto de unión? El punto de unión, uno de esos es, como te digo, es los prejuicios, ¿no? Los prejuicios y sobre todo, en general, y sobre todo está pues la mentira, que es el resultado, la mentira, el secreto, la miseria y el patetismo que tienen los personajes, porque se precipitan a situaciones que no saben gestionar. Perfecto.
Adelante. Vale. Nada, yo soy Elena del medio Tu Cine Crítico y quería preguntaros que la película cuenta historias muy reales, historias que nos pueden pasar a cualquiera, y un poco que si creéis que hay algo de vosotros en vuestro personaje, en vuestra historia, y un poco también pues qué caracteriza a vuestro personaje, qué le hace especial, o un poco que me contaréis un poco sobre eso. Yo creo que estas historias, si tienen algo, es que son muy cercanas, ¿no? Son como historias muy cotidianas, muy no tienen nada de extraordinario aparentemente. Hay mucha gente. Perdón. Sí. Gracias. Muchas gracias, sois muy amables. No, sois muy majos. Bueno, yo creo que son historias que la gente se puede identificar fácilmente. Son personajes que a priori no les pasa nada, tienen vidas satisfactorias, no tienen grandes problemas, pero los problemas se los hacen ellos porque hay un choque entre lo que son y lo que quieren ser. Entonces, creo que es muy fácil identificarse con Yo creo que, bueno, yo he estado en alguna, no voy a contarlo, pero alguna vez me ha pasado como sentir que estoy en medio de algo donde no debería estar, que es un poco lo que le pasa, por ejemplo, a Chino en nuestra historia. También he sentido que yo estaba entre dos aguas y no sabía cómo manejarlo. Creo que mi personaje, Laura, es mucho más nerviosa y mucho más histérica que yo, pero sí que creo que Laura tiene algo muy bonito y que yo he podido como identificar, que tiene que ver con el no querer hacer daño a nadie, con intentar apaciguarlo todo, con el intentar cuidar, aunque muchas veces intentando hacer esto te acabas metiendo en un lío que suele ser más perjudicial, pero sí que me identifico a mí en intentar manejar cosas que igual me sobrepasan, y me identifico en otras historias también. Creo que cualquiera que vaya al cine y vea la peli va a reconocerse en alguna historia o en algún personaje o en algún momento de su vida. Hola, yo soy Lucía del Palomitrón. La cuarta historia, creo, tiene lugar en un casting. ¿Vosotros recordáis algún momento de Tierra Trágame en algún casting o en algún rodaje? Es la tercera, por especificar. Pero, a ver, castings... Yo creo que me he querido morir en todos los castings que he hecho. Yo, mira, te voy a decir que llevo muchos años, no voy a decir cuántos, trabajando de esto, y siempre es lo que más me cuesta en esta profesión, y me siento siempre como cuando estaba haciendo los exámenes de bachillerato. O sea, la pesadilla esta de no me sé la lección, no soy lo que, o sea, no estoy preparado, o sea, nos genera una ansiedad y una situación de vulnerabilidad que a veces es como, no, me dedico a otra cosa, o sea, es motivo para... Por otro lado, pues sí, entiendes que es así y está bien que te lo hagan porque tú también quieres que la gente que te contrate lo tenga claro, que claro, te que te prueben y que estén seguros para ese de que personaje y todo exacto. eso. Pero yo a veces es como les digo, mira, oye, he rodado unas cuantas películas, mira alguna, igual hay algún personaje que se le parece a lo que buscas y ya nos ahorramos. No, yo entiendo perfectamente el tema de los castings, entiendo, porque si yo dirigiera también me gustaría como estar segura y quiero que la gente que me contrate esté segura de que lo tengo que hacer yo, pero es real que los castings siempre es como una presión y una vulnerabilidad que siempre yo lo he llevado fatal, la verdad. No, y encima ahora hacemos muchos castings electrónicos en casa. Ya, yo eso no lo estoy haciendo. Yo sí que los estoy haciendo y es una ventaja porque no tienes que desplazarte siempre a otra ciudad o a otro sitio y te montas los tiempos a tu manera, pero que no me está arreglando lo mío. Quiero decir que la ansiedad es la misma. No. A mí me pasó este verano que tenía que hacer un casting por Zoom de una película que era de terror y yo estaba en casa de mis padres en mi habitación de cuando era pequeña. Entonces, claro, lo que yo veía era muy fuerte. Entonces yo tenía que crear un imaginario rarísimo en mi habitación de cuando era pequeña. Entonces estaba 6 personas en una pantalla y les dije, os podéis todos como apagar para que por lo menos yo no os vea las caras, y se apagaron. Entonces empecé yo como a imaginarme unas cosas terroríficas haciendo caras rarísimas y estaba la mujer que limpia mi casa de toda la vida, Marlene, que pasando el aspirador y dando golpes en la puerta de la habitación y yo era como, no puedo, o sea, ¿cómo coño hago esto? Era dificilísimo.
No, fue tremendo, tremendo. Y les dije, lo peor que me habéis hecho en la vida. Y me hicieron un casting presencial porque lo pasé fatal. Tenemos una más, chicos. Bueno, Pues yo me preguntaba. Yo Por tampoco. eso una más, es que no tenemos tiempo, lo siento. Por eso ¿Tú quieres tú? Va rápido, o sea, contestamos muy rápido. Va, venga, bueno, va. yo soy Clara, de Tontacos Neuróticos, y quería saber, si pudierais ser otro personaje de todas las historias, ¿cuál, o sea, seríais vuestro personaje o os hubiera gustado interpretar otro de las 5 historias? Pues yo elijo el de Kim Gutiérrez. Qué bueno. Muy bien. A mí me gusta mucho el de Ana Castillo. ¿En serio? Me encanta.